En la pasada oportunidad avanzamos más en los distintivos, en las calificaciones de aquellos que van a ser tenidos en cuenta en la iglesia del Señor para ser reconocidos como oficiales en la iglesia local. Es la manera como en el primer siglo se reconocían esos oficiales, es la manera como el Señor dejó a través de los apóstoles en su palabra esas directrices para saber exactamente qué calificaciones, qué dones son los que el Señor otorga a quienes Él llama para servir oficialmente en su iglesia, como un pastor, como un obispo o como un anciano, que es lo mismo en la iglesia local. Así que veíamos en la última parte como un calificativo número 14, ¿sí? Dejamos el enunciado y avanzamos un poco. Que el hombre en vista debe manifestar un buen testimonio cristiano. En otras palabras, debe ser irreprensible en cuanto a su vida pública. Y volvemos al texto de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. También es necesario, dice la Escritura, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Veíamos entonces cómo la Escritura nos presenta esto del testimonio en diferentes contextos. En un contexto, Tito, ¿recuerdan? Nos habla del testimonio de parte de un profeta pagano con respecto a la conducta y al testimonio de los ciudadanos de la isla de Creta. Así que la evidencia, la reputación y vida de esos hombres era verdadera, tenían un testimonio muy malo. El obispo debe tener, al contrario, una buena reputación pública. Y eso indica de manera práctica que el reporte de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de sus visitantes, de sus parientes cercanos y lejanos, todos los conocidos, los que están también en la iglesia, ese grupo de personas debe estar viendo que esta persona tiene una buena manera de vivir, tiene un buen testimonio frente a ellos. Y la Escritura añade aquí en este punto, en este versículo, que para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Lo recuerda? Y dijimos que vamos a ver qué significa esto de caer en descrédito y en lazo del diablo. El lazo está simbolizando una trampa, quedar atrapado en algo, una tentación, algo que causa el caer bajo el dominio, el poder de otro, en este caso del diablo. El lazo del diablo entonces tiene que ver con toda trampa, toda tentación que el enemigo, conforme a lo que Dios en su soberanía permite para llevar en un momento determinado al creyente y conducirlo fuera de la voluntad de Dios para que desobedezca, para que deshonre el nombre de Dios. El ministro entonces debe guardarse teniendo un buen testimonio, de tal manera que no esté expuesto a que el diablo le tienda ese lazo, a que
el enemigo le tienda esa tentación. Y quisiera, para ilustrar y para enriquecer ese punto, que juntos miremos ese pasaje de 1 de Timoteo capítulo 6, que va desde el versículo 6 hasta el versículo 14. 1 de Timoteo 6, 6, 14. Le ruego que siga conmigo la lectura allí mentalmente. Dice así la palabra: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen, ojo ahí, en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Mire que hay un consejo práctico para huir de caer en lazo del diablo, lazo del tentador, que huya de todas esas codicias del mundo, de enriquecerse, codicias necias, dice, dañosas. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha o mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando un hombre está llamado al ministerio, cuando está buscando el oficio de pastor, de obispo, de anciano, debe entonces seguir cuidadosamente estos consejos, todos los consejos que le apartan, que le guardan de caer en lazos que el enemigo, que el diablo está extendiendo y que hacen parte de esta vida terrenal, asuntos de la vida diaria, cosas como por ejemplo la tenencia de bienes temporales que se pueden convertir en un momento determinado en una obsesión o en una prioridad, en un interés desmedido, de tal manera que llevan a que este hombre de pasos erróneos se salga en un momento determinado del camino, sea prendido entonces por los de afuera en algo deshonesto, en un mal testimonio. Dice 2 Timoteo 2:24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, otro aspecto, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Entonces, parece ser que lo que está diciendo el autor es que el incrédulo se encuentra precisamente atado en los lazos del diablo. ¿Por qué? Porque Pablo entonces dice que hay que predicarles a los incrédulos, que hay que enseñarles, que hay que corregirles, a ver si Dios les concede, dice,
el don del arrepentimiento, el don de la fe. ¿Por qué? Porque están atados, dice allí, y escapen entonces del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando un hombre busca entonces el oficio, debe guardar un buen testimonio con los de afuera, con aquellos que quizás lo conocen en otras esferas fuera de la iglesia. Entonces, es necesario ese buen testimonio para que su vida pública no tenga descrédito, para que nadie pueda atraparlo. ¿Recuerda ese aspecto? Que nadie pueda atraparlo en algún tipo de falta. Miremos Hechos capítulo 10, versículo 22. Hechos 10, 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Especialmente la primera parte de este versículo nos está llamando la atención acerca de un hombre público que era un centurión, un hombre que pertenecía al ejército del Imperio Romano, que estaba en autoridad y a cargo de muchos hombres, y de ese Cornelio, ese soldado del Imperio Romano, ¿qué dice en cuanto a su testimonio? Dice que su testimonio era muy bueno. ¿Sí lo notó? Dice ahí de manera clara, Cornelio. Este Cornelio tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Así que a eso se refiere el que su vida pública también esté dando evidencia, que esté mostrando el carácter de Cristo, que esté mostrando entonces una profesión de fe sólida, real. No sea entonces que siendo un hipócrita mantenga una cara en la iglesia y en la esfera de los que están con él continuamente en los asuntos eclesiásticos, pero resulta que afuera, en otras esferas, en su trabajo, si es que todavía tiene un trabajo bivocacional, o en su conjunto residencial donde vive, allá ni siquiera lo pueden ver porque el hombre es totalmente antisocial, es un patán, es un grosero, ¿sí? Entonces, este hombre quizás va a terminar apartándose de la fe porque está atrapado en el lazo del diablo, así como lo describe 2 Timoteo, que les leí hace un rato, cuando habla de los que se oponen a la verdad y que Dios quizás les dé el don del arrepentimiento para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces el asunto es serio. ¿Por qué? Porque si no hay esa correspondencia, lo que nos está diciendo el texto es que quizás esa persona ni siquiera es un verdadero creyente, porque está llevando una doble vida. Eso sería entonces nuestro último calificativo que nos presenta nuestro texto de primera de Timoteo capítulo 3. Así que a manera de recapitulación, de conclusión, de sumario si quiere, hemos visto un panorama de los requisitos para el oficio de presbítero, pastor, obispo.
Son, dijimos, necesarios. Es importante saber eso. No son negociables. Hay que discernirlos, hay que tomar en cuenta todos los aspectos, todas las gracias requeridas para el oficio, todo lo que toca, toda área de la vida del hombre. Hemos visto requisitos, calificaciones en cuanto a su vida personal. Hemos visto requisitos y calificaciones en cuanto a su vida espiritual. Hemos visto requisitos y calificaciones en cuanto a su conocimiento teológico. Hemos visto requisitos en cuanto a su vida familiar. Hemos visto requisitos en cuanto a su vida eclesiástica y en cuanto a su vida pública. Entonces es una amplia gama de aspectos que hay que revisar, que son importantes. La suma de todos ellos son la totalidad de lo que el Señor entrega a un hombre que ha llamado al ministerio, de tal manera que cada uno de estos calificativos juega un papel importante, cada uno cumple con un propósito en todo el ejercicio de lo que es ser un obispo, un presbítero, un anciano, un pastor en la iglesia. Así que en la providencia de Dios deben estar presentes en ese varón que consideramos tiene un llamado y que vamos entonces a postular para que la iglesia lo tenga en cuenta y pueda ser juzgado, analizado para reconocerse como un oficial formalmente en una iglesia local. Entonces esto, creo, hermanos, es un buen repaso, es un buen resumen de las cosas esenciales que la misma palabra de Dios nos presenta para este aspecto. Dejando de lado entonces lo relacionado con los oficiales para el cargo o para el rol de obispo, presbítero, anciano o pastor, a continuación vamos entonces a hablar de los requisitos para un diácono. Y vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al versículo 13. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. ¿Sí está bien la cita? Es que aquí escuché. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Y si son irreprensibles, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos Perdóneme un segundo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Entonces, notamos que para los diáconos, dice la Escritura en el verso 8, los diáconos asimismo, deben ser esto y lo otro. Así que encontramos también por parte del Señor un listado de calificaciones claramente registrado, explícito. En la providencia de Dios también esperamos que hombres que Dios ha llamado para el diaconado estén dotados de estas características, al igual que vimos con los ancianos, de tal manera que el diaconado, por ser un ministerio, como dijimos, que está clasificado como un don para la iglesia en cuanto a las necesidades temporales del cuerpo de Cristo, son ministros de misericordia. Por esa razón no debe ser tenido el ministerio diaconal como de segunda clase. No debe ser tenido el ministerio diaconal solo como un servicio, como un oficio. Debe ser tenido también como un don del Señor para su iglesia. Es decir, que debe también cumplir con un llamamiento y debe también cumplir con unas virtudes, con unas calificaciones para que ejerza ese ministerio. El pasaje entonces nos está diciendo que el oficio diaconal es un oficio también honroso, es un oficio honroso en la vida de la iglesia local, y por eso se necesita una dotación de unas virtudes, una dotación de dones, de un carácter necesario para pertenecer a ese oficio. Entonces, vamos a tratar de hacer una exposición también panorámica, como acabamos de hacerla para el caso de los ancianos. Vamos a buscar remarcar los aspectos más sobresalientes y los que debemos siempre tener en cuenta. De tal manera que los animo a que iniciemos ese estudio con una actitud correcta y también con una expectativa y ánimo importantes. Note que a manera de preámbulo, la lista de requisitos para los diáconos es muy similar a la de los obispos. Es muy parecida, es casi la misma, pero tiene unos énfasis muy particulares precisamente por el llamamiento al servicio que van a cumplir, es decir, para el servicio de diáconos. Como el obispo, el diácono debe también, como usted lo notó en esa lectura del pasaje, debe también ser irreprensible. Los requisitos son presentados, como vimos, para los ancianos, tanto de forma positiva como de forma negativa. Esos pecados negativamente tienen que ver con problemas con la bebida, con el dinero, con la lengua. La brevedad de la lista de requisitos se puede ver a que el primer requisito, honestos, incluye varias cosas positivas especificadas también acerca de los obispos y que ya se dan por entendidas. De tal manera que allí vamos a encontrar que hay ciertas virtudes o ciertas calificaciones que se piden de los diáconos, pero que las podemos entender con más claridad a la luz de lo que ya estudiamos con los obispos, sin necesidad de que el texto entre en todos los detalles.
Nótese, por ejemplo, frases como que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, como el obispo, también el diácono debe velar por la familia, que es parte esencial de su vida. Así que vamos a estar mirando cada detalle, cada asunto que este texto nos presenta. Vamos a dejar eso como una introducción antes de empezar a abordar cada una de esas calificaciones. Así que vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre Santo, queremos darte gracias otra vez por permitirnos culminar con el repaso a estas virtudes, calificaciones que tu palabra nos presenta acerca del ministerio del obispo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a nuestra propia iniciativa, a nuestra propia imaginación, nuestras propias cavilaciones, razonamientos respecto a lo que debe ser el carácter o lo que debe ser lo que se busca en el hombre que va a ser nominado para un ministerio oficial en la iglesia, sino que nos has hablado con claridad, de manera explícita, y nos ayudas, Señor, para que podamos de esa manera, poco a poco, acercarnos de una manera mucho más excelente a tu voluntad. Ayúdanos entonces, Padre bueno, que podamos siempre encontrar esos requisitos, que tú nos permitas ver esos dones en la iglesia y de esa manera poder también ser beneficiados con ellos. Rogamos entonces, bendice este estudio, permiten que sea de gran provecho para tener un justo juicio, para tener elementos claros, para un discernimiento sobre estas cosas tan necesarias, tan importantes en la vida de tu iglesia local. Ayúdanos, Señor, también para el estudio de los diáconos y sus requisitos. Permítenos tener sabiduría y atesorar estas cosas de la misma manera, con el propósito de ser instrumentos para adelantar tu voluntad respecto a estas cosas en la vida de la iglesia. Es en el nombre de Jesús, Señor, que te pedimos, ayúdanos y rogamos tu bendición sobre estos estudios en el nombre de Jesús. Amén y amén.